Hola, Mike. En el día de hoy voy a presentar el diseño de una cercha tipo Howe para el proyecto de curso en el curso Estática y Resistencia de Materiales. ¿Listo? Entonces, el proyecto se dividió por las fases del curso, fase 2, fase 3 y fase 4. En la primera fase, entonces, lo que se hizo fue el planteamiento inicial, donde el tema principalmente era el diseño de esta cercha, que eh, la que va a tener unas dimensiones de 16 metros de frente por 36 de fondo y va a tener una separación de 3 metros entre sí. Esta cercha se hará con una pendiente de 15 grados y acero estructural a 36, ángulo de piernas iguales L 64 por 64 por 6.4. Entonces, en la primera parte, lo que se hizo fue la determinación de las longitudes para la cercha, lo cual nos da un total de 56.88 metros en material. También se consideró en esta cercha el tipo de eh, ángulo para el trabajo con el material, el acero, y esto pues también nos arrojó unas propiedades en las cuales determinamos la carga de diseño, que son 12.2 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? También se determinó la cantidad de tejas, entonces para el proyecto eh, tenemos un total de 48.2 tejas y cada una con un peso de 14.75 kilogramos. A partir de esto se determinó eh, la cantidad de carga, ¿cierto? Carga externa aplicada sobre la cercha, tanto en cargas vivas como en cargas muertas. Acá va incluido lo que son los perfiles, lo que son el peso también de cada teja y demás. Lo cual nos da un total de 57.855,5 newtons. ¿Listo? Que en kilonewtons viene a ser 57,855 kilonewtons. ¿Listo? La distribución en cuanto a cargas por cada nodo, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese valor total y dividiéndolo por los diferentes nodos que se tienen, la podemos encontrar en la figura. Entonces, a cada nodo respectivamente le aplica 9,64 kilonewtons. Y en los nodos de amarre, que son los puntos A y punto G, pues se encuentra una distribución media, que son 4,82 kilonewtons. ¿Listo? En la fase 3 lo que se hizo fue determinar las reacciones por cada nodo. Hay, como usted puede ver en la figura, nodos gemelos. Entonces aquellos nodos que son gemelos, lo que se hace es identificar la misma cantidad, la misma reacción. Estas reacciones se hicieron mediante el cálculo de nodos, mediante el método de nodos. Entonces lo que se hizo fue que en cada punto se determinó las fuerzas que actuaban y a partir de ahí, pues lo que se hizo fue la sumatoria de cada una de las fuerzas. Entonces acá se encuentra el cálculo para el nodo A, para el nodo L, para el nodo B, para el nodo K, para el nodo C, para el nodo D. También se toman en cuenta los cálculos, los ángulos en los cuales se está trabajando cada reacción, en los cuales se está ejecutando cada fuerza. En los valores donde usted puede encontrar valores negativos, quiere decir que ese elemento en ese momento está trabajando a compresión. Incluso hay elementos como en el caso del nodo L, donde se ve que sus valores son cero. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro elemento es un elemento de amarre. ¿Listo? Entonces, resumiendo, esta tabla muestra los valores respectivamente para las reacciones en cada uno de los puntos. En la fase 4, por último, lo que se hizo fue el cálculo de los esfuerzos admisibles
en cada elemento de la cercha. Para eso se utilizó la ecuación de esfuerzo admisible, la cual nos da la fuerza sobre el área. ¿Cuál fuerza? La fuerza que calculamos en la primera parte, ¿cierto? En la primera parte de la fase, en la fase 2, sobre el área. ¿Listo? Sobre el área que ya tiene que ver con la longitud de la, eh, del ángulo de la cercha. ¿Listo? Eso nos da un valor que acá lo podemos ver resumido en megapascales. Entonces, se ven valores negativos, donde eso quiere decir que el elemento está trabajando también a compresión. También se calcularon lo que son los factores de seguridad. En cuanto a factores de seguridad, se utilizó para los elementos de tensión la fórmula en la cual se relacionaban los valores de esfuerzo calculado en el paso anterior, ¿cierto? Sobre el esfuerzo admisible. Entonces eso también nos dio unos valores que se considera en esta fase. El factor de seguridad no puede ser menor a 3. Si el factor de seguridad es menor a 3, se debe replantear la fabricación del elemento. ¿Listo? Para los elementos que trabajan en compresión, como estos valores son negativos, lo que se hizo fue calcularlo a partir de la fórmula de carga crítica. Esta fórmula se expresa de la siguiente manera: pi al cuadrado por E por I sobre la longitud de el elemento al cuadrado. ¿Listo? Y después de eso, pues ya se determina el factor de seguridad por la carga crítica sobre el valor de la carga admisible. En algunos de estos elementos se encontró que el factor de seguridad era menor de 3, como por ejemplo en el nodo AE y FG, también en el nodo SI y FE y en el nodo CD y DE. ¿Qué se hizo? Entonces, lo que se hizo fue replantear el diseño de esos nodos de la estructura. Y para eso se tomó en cuenta esta tabla. Entonces, esta tabla habla de las propiedades de los elementos, de los perfiles de acero utilizado para la fabricación de elementos metálicos. Para este caso, se modificó por un perfil L76 por L76, pero el N.5, que es el mínimo. Se puede modificar todas las hechas, se puede modificar por un ángulo mucho más eh, de una masa y un área mucho mayor, sí, se puede. ¿Listo? Pero pues esto es lo mínimo. ¿Listo? Y acá se encuentran los resultados. Entonces ya nos da que el factor de seguridad aumenta. ¿Listo? Muchas gracias por su atención y eso es todo por hoy.